viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a La Otra Cara. Como siempre, en este programa tratamos de mostrarles cosas diferentes, analizar situaciones o personajes o manifestaciones de la vida cotidiana, tratando de mostrar siempre, como digamos, el rostro no conocido, la imagen no vista, la otra cara de las cosas. En esta ocasión, fruto de el cambio significativo que ha tenido la situación política en la República Dominicana, quiero hoy presentar un programa especial donde quiero combinar lo que son las expresiones, los discursos que hicieron, digamos, los tres principales líderes que tiene la República Dominicana en términos políticos, ahora mismo hablando, que están en la palestra, fruto de esta variación que ha habido en el escenario político nacional. ¿Cuáles son esos tres líderes más importantes, digamos, en esta ocasión? Realmente son 5. Lo que pasa es que yo descarto 2 para el análisis que quiero hacer en este momento por la realidad que ha pasado. En el caso del PLD hay 2 grandes líderes. Un gran líder es el presidente Danilo Medina y el otro gran líder del PLD es el expresidente Leonel Fernández. Pero fruto de que ya hubo un acuerdo entre ellos y que hay una realidad política diferente, quiero entonces no tomar en consideración ahora al presidente Leonel Fernández, sino como elemento básico al presidente Danilo Medina. Por el lado de la oposición están 2 líderes importantes, porque descarto también a Hipólito Mejía, ya que Hipólito no es el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y entonces incluyo a Luis Abinader como candidato del PRM y a Miguel Vargas, que aunque era el candidato del PRD, tomó una decisión que también provocó un cambio significativo en términos políticos. Así es que en el programa de hoy quiero hacer un programa medio analítico, fruto de esta nueva situación, a propósito de lo que es el elemento, digamos, fundamental que en estos días está en el tapete, que es el asunto de la reelección y la variación que hoy hubo en el caso del presidente Danilo Medina, la posición que adoptó Miguel Vargas y la posición que asume Luis Abinader. Empecemos por la reelección. En sentido general, ¿qué es la reelección? Bueno, todo el mundo sabe, un presidente, es la historia que ha habido en la República Dominicana, llega al poder, todo el que llega al poder quiere quedarse en el poder, por la situación que fuese. La historia de la República Dominicana está llena de casos de presidentes que se han mantenido por mucho tiempo. El presidente que más tiempo se ha mantenido gobernando en la República Dominicana es Buenaventura Báez y Balaguer. Buenaventura Báez a principios de la República fue el líder, digamos, que emergió para enfrentar a Pedro Santana como el presidente que 5 veces fue presidente. Se convertía, era un caudillo, era un líder de una significación importante, un hombre con mucho poder económico que creó a su alrededor un grupo de personas que vivían peleando por él y que lograron llevarlo en 5 ocasiones. En la primera etapa de la República Dominicana, la lucha fue entre Báez y Santana. Santana, que por ¿verdad? De estos errores históricos fue el primer presidente de la República Dominicana. El primer presidente debió ser Juan Pablo Duarte, que fue el que creó la República, que fue el que creó la independencia, que fue el que creó la nación. Pero, fruto de estas ironías de la historia, de estos errores de la historia, Pedro Santana es que fue el primer presidente. Ustedes se acuerdan, la famosa modificación, la primera constitución establecía la no reelección. Pero Santana, cuando los constituyentes estaban en San Cristóbal el 6 de noviembre del año 1844, rodeó el Congreso militarmente y dijo, ustedes no van a salir de ahí hasta que no me modifiquen el artículo, en aquel momento era el artículo 210, y a punta de pistola hizo que los constituyentes modificaran y le permitieran la reelección indefinida y fue 3 veces, 4 veces presidente de la República. Después vino Báez, que fue el que estuvo peleando con Santana en la primera etapa de la creación de la República Dominicana, estuvieron alternándose en el poder. Báez, tal vez un poquito más popular que Santana, con más visión, con más fuerza política interna,
logró en 5 ocasiones ser presidente de la República. Luego vino un periodo interesante. Un periodo interesante porque Lilis es el otro gran caudillo de esa época, que en principio era de un partido liberal, el Partido Azul, el partido de Gregorio Luperón. Luperón fue presidente de la República, dijo que no se iba a reelegir y cumplió con eso, no se reeligió, y le dio paso a Lilis. ¿Qué hizo Lilis? Un muy buen gobierno en un primer momento, su primer gobierno fue muy bueno, pero el gusanito de la reelección y la situación de querer mandar por encima de todo el mundo y de pasarle por encima a la gente, lo llevó a prácticamente una semidictadura, hasta después de su tercer periodo donde iba, murió asesinado en Moca, ustedes se acuerdan de esta situación, y salimos entonces de Lilis. Luego de Lilis viene lo que ha sido lo más pernicioso desde el punto de vista de la reelección en la República Dominicana, que es Trujillo. Trujillo, 31 años de desgobierno. Lógicamente Trujillo tiene una explicación histórica, no una justificación, sino una explicación. Era un periodo que vivía la República Dominicana después de haber vivido una intervención militar del 19 al 24. Vino Horacio Vázquez, y Horacio Vázquez cometió un error también histórico después de haber sido elegido por 4 años. Quiso cambiar la realidad, quiso prolongar su mandato presidencial. Eso provocó una situación de crisis política, lo que permitió a Trujillo venir y entronizarse en el poder por la fuerza. Dio un golpe de Estado y se mantuvo entonces 31 largos años reeligiéndose permanentemente, haciendo una serie de mascaradas que nadie creía, votación donde, oigan esto, en las votaciones de Trujillo votaba el 105%, o sea, votaba gente de más. Parece que haitiano también votaba. Una barbaridad, y eso fue un atraso desde el punto de vista institucional para la República Dominicana, desde el punto de vista institucional político. Cuando muere Trujillo, viene la etapa moderna, digamos, de inicio de consolidación de la democracia dominicana, y tenemos varios periodos. Un presidente democrático que es derrocado en un golpe de Estado, que es el profesor Juan Bosch, que gana las elecciones de manera abrumadora, el presidente que más votos ha sacado, con un 59% en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, pero 7 meses después, él hace una constitución que prohíbe la reelección. Se pensaba que iba a caminar democráticamente la República Dominicana, pero viene el fatídico golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, lo que crea nuevamente una especie de desorden político en la República Dominicana. Viene la Revolución de Abril de 1965, que buscaba rescatar los principios de 1963 y el gobierno constitucional del profesor Bosch, pero lógicamente viene la intervención militar norteamericana en abril de 1965, que castra ese movimiento hermoso de la revolución constitucionalista de 1965. Los constitucionalistas tienen que pactar con los gringos, con los interventores norteamericanos, y entonces se van a unas elecciones donde los candidatos son el doctor Joaquín Balaguer como un candidato de las fuerzas de ocupación, de los militares que estaban ocupando la República Dominicana en ese momento, se convierte en la figura que los gringos, los norteamericanos, el poder norteamericano quiere, frente a un Bosch que lo veían todavía que podría ser, como era tan progresista, por un hombre, no era comunista en ese momento, ni marxista, ni nada de eso, pero era un hombre con un criterio progresista bastante amplio. ¿Qué pasa entonces? Pasa que Balaguer es impuesto, yo no digo no gana las elecciones, imagínate, con unas tropas interventoras favoreciéndole, tenía que ganar las elecciones. Gana las elecciones y entonces viene el otro periodo donde la reelección vuelve a convertirse en un problema para la República Dominicana. ¿Qué pasa ahí? Balaguer, ustedes saben, los famosos 12 años, reeligiéndose a fuerza, a golpe, gana las elecciones del 66, gana entre comillas, y en el 70 se reelige reprimiendo a la oposición, incluso va solo, no va contra nadie, porque la oposición se retira por toda la violencia y todo lo que hacía Balaguer en contra de ellos. En el 74 se repite la misma historia, Balaguer vuelve y se reelige a golpe de sangre y fuego, forzando a la oposición a que no vaya, nuevamente va solo, por eso logra la reelección, hasta que en el 78 el PRD se recompone, logra una serie de fuerzas internacionales que lo apoyan y logra derrotar, aunque Balaguer insistió en que se quería quedar, pero sale derrotado. Es decir, hasta ese momento la reelección fue como una perturbación. ¿Qué pasa entonces? Que de ahí en adelante los siguientes gobernantes democráticos, todos de alguna manera están tentados
por este asunto de la reelección. Y entonces vamos a hacer una pausa ahora y en el próximo segmento, antes de valorar lo que son los discursos tanto de Luis Abinader, de Miguel Vargas y de Danilo Medina hablando a propósito de lo que es esto de la reelección, vamos a ver entonces qué pasa en los gobiernos democráticos desde la salida de Balaguer en el 78 hasta el momento histórico actual. Nos vemos un momentito.